procesos tan dolorosos para hombres y mujeres que las viven con tanta, a veces con tanta soledad, a veces con tan poca comprensión de la sociedad. Y la intención de hacer estos conversatorios, pues es justamente que podamos entender que es un dolor profundo y que lo podemos acompañar todos los que estamos alrededor. Por eso nos gusta introducir siempre temas que vayan haciendo que la sociedad entienda que podemos hacer todos algo, que podemos poner siempre un granito para mirar con otros ojos este dolor y para Exacto. dejar de invisibilizarlo. Es por eso que el día de hoy damos inicio a este conversatorio con la experiencia de grandes mujeres que no solo son esposas, son profesionistas, son madres, son ciudadanas, son amigas, son tías, son primas, en fin, son una cantidad de cosas que las hace poder hablar desde su experiencia y sobre todo desde el corazón, porque nos abren hoy su corazón para compartirnos todo esto que han vivido a lo largo de sus historias de vida y especialmente en este año de pandemia que ha sido tan complicado para nosotros por la cantidad de pérdidas que hemos tenido que afrontar y que resolver al mismo tiempo y por los profundos dolores que también hemos vivido en esta época. Entonces, quiero presentárselas. Tenemos aquí a Pamela Lely. Ella es voluntaria terapeuta de IRMA desde el 2013. Tiene estudios de teología y además de psicología. Ella es de Argentina, como muchas de las que nos acompañan hoy. Y ella nos va a compartir su experiencia desde la maternidad con niños pequeños. Bienvenida, Pamela. Muchas gracias. Por otro lado, tenemos a Mari Carmen Alba, nuestra presidenta y fundadora de Instituto IRMA. Y ella tiene una maestría en Ciencias del Matrimonio y de la Familia. Es autora del libro Después del aborto, ¿qué? Ante una realidad irreversible, una ventana de esperanza. Y es coautora del artículo original de investigación de 2017 que se hace desde Instituto IRMA para entender un poco lo que es la depresión y el estrés postraumático que viven muchas de las personas que experimentan esta pérdida. Y ella nos va a hablar de su experiencia desde su maternidad como en adolescentes y una pequeña adolescentes y jóvenes ya, ¿no? Bienvenida, Mari Carmen. Bienvenida, Mari. Y tenemos también a Sandra Cárdenas. Ella es enfermera, ha trabajado en el Hospital ABC, es tanatóloga, es logoterapeuta y además es especialista en terapia de pareja. Y ella nos va a compartir su experiencia con su maternidad en adultos y también con nietos. Entonces, como pueden ver, esto va a ser muy rico. Es una gran forma de aprender, de entender desde la experiencia de ellas, que además de ser grandes mujeres, comparten la dolorosa experiencia de una pérdida gestacional. Entonces nos van a hablar también desde ese lugar, para que podamos también entender desde la voz de la experiencia lo que es esto y lo que han hecho con esto también, que eso es lo más importante, ¿no? Y entonces, para empezar, pues quisiéramos que desde ahí, desde esta pandemia que ha sido una experiencia tan impactante para todos, que hemos vivido todos en todo el mundo, nos puedan hablar un poco de cómo ha sido ser madre antes de la pandemia. Y sobre esto vamos a ir platicando ya su experiencia en plena pandemia. Si nos pudieras contar un poquito, Pamela, ¿cuál ha sido tu experiencia antes de pandemia? ¿Cómo era ser madre? Antes de pandemia, obviamente con niños tan pequeños, primero feliz día a las que son mamás
Les quiero desear un feliz día a todas, que hayan sido mamás de bebés que no hayan llegado a nacer y las que tenemos hijitos vivos también, todas somos mamás. Así que feliz día. Aquí en México se festeja el Día de la Madre hoy. Bueno, la verdad que antes de la pandemia era como más marcadas las rutinas. El mayor gasto de energía de los niños lo hacían en el horario de franja escolar. Digamos, nos levantábamos, hacíamos los lunch, los desayunos y a la escuela, ¿no? A correr. Y ahí estaban el tiempo escolar, después los pasábamos a buscar y la rutina familiar era como más descansada porque en el tiempo que los niños van a la escuela uno puede hacer otras cosas al margen de la maternidad, ¿no? Desde lo más chiquito, desde bañarse tranquila hasta atender terapias presenciales, que hoy en día eso ha cambiado mucho, ¿no? Porque usamos el Zoom y en estas edades no le podemos decir, no me interrumpas por una hora porque están, mamá, mamá, necesito, quiero, tengo hambre, ¿no? Entonces, a esta edad, sí, antes de pandemia era como más relajado. No me quiero adelantar, pero igual encontramos la forma de encadenar momentos y poderlo hacer o sobrevivir de alguna forma a lo que tenemos hoy, ¿no? De estar con niños 24/7 y de estas edades. Yo tengo chiquitos de 3 años, de 5 y de 7. Así que al ser tan seguiditos y tan pequeñitos, dependen mucho de estas edades. Entonces, por eso, si me dices cómo era antes de la maternidad, antes de pandemia, con menos estrés. Sumirte con menos estrés. Pero bueno, acá estamos. No me quiero adelantar a decir cómo es ahora. Claro, lo que pasa es que antes compartíamos este cuidado, ¿no? Y entonces, Exacto. Entre la escuela, ¿no? Y bueno, como te digo, uno le podía dedicar a más actividades al margen de la maternidad. Y ahora se dedica tiempo a muchísimas otras cosas que hacemos las mamás, pero con los niños, ¿no? Entonces, bueno, tenemos como que acomodarnos un poquito. claro, y ahí encontramos también una gran pérdida, ¿no? En general, el hecho de no poder tener tus Sí, actividades y tener exacto, que dedicar todo el tiempo a los pequeños, ¿no? En exacto. este sentido, sí, Sí, sí es algo que aunque se hace con todo el amor del mundo, no le sí. quita estrés, ¿no? Por supuesto, por supuesto. No es que se haya suprimido alguna actividad, que digo, antes hacía esto, ahora no. Quizás ahora lo hago, pero de una manera diferente, organizándome, por ejemplo, ahora en este conversatorio no estoy en mi casa, ¿no? Para poderlo dar tranquila. Es como que uno se organiza para poder hacer las mismas actividades que antes, pero bueno, sabiendo que en casa están los chicos todo el tiempo. Claro, un primer aprendizaje también, ¿no? Exacto, Aprender a exacto. movernos en esto. Sí, sí, tal Muy cual. bien. Mari Carmen, tú que tienes una pequeña y tus hijos, algunos entrando en la adolescencia, otros ya instalados y otros jóvenes, ¿cómo te fue? ¿Cómo era antes esto? Ay, bueno, pero primero que nada también me uno a la felicitación junto con Pame, a todas las que somos mamás y para aquellas mamás que sus hijitos las ven desde el cielo, pues un abrazo especial, digamos que un abrazo doble. Fíjate que coincido con Pame en el tema de la rutina, ¿no? Era una rutina muy específica. De alguna manera, en mi caso, trabajaba principalmente en las mañanas, ese era mi tiempo, ¿no? Pero también eso implicaba para poder tener ese tiempo específico en la oficina, implicaba que había despachado a todos antes, ¿no? Claro, Exacto. los grandes se despachan solos, ¿no? Pero pues de alguna manera, pues los depositaba en un lado, empezaba temprano, entonces yo así como, ¿oye? ¿No? Llegaba feliz, así, hermano sol, hermana luna, yo ya estaba arreglada, llegaba perfecto a mi tiempo de oficina, ¿no? Sin embargo, sí era agotador, mucho tiempo en el coche, ¿no? Tenía mi oficina alterna, que era el coche, porque si no lo aprovechaba, el tiempo de oficina, pues tenía que hacer las llamadas que no había hecho en el coche, ¿no? Cuando llegaba a casa, veía con gusto a mis hijos, ¿no? A los más pequeños, que era con los que comía, porque a los mayores, quizá apenas, a duras penas los había visto tempranito, algunos sí, otros no. Cuando yo me levantaba, a lo mejor uno ya se había ido,
comía la mitad en la casa. Mi marido, aun cuando su trabajo era muy cercano a la casa, pues no llegaba a comer a la casa. Entonces, claro, llegábamos a la hora de la comida, a veces era muy rápido y ahora lleva a los que tienen la clase no sé qué, entonces córrele. Entonces, ya en las tardes también era un ratito de auxilio, o me duermo media hora o me convierto en Cruella. O sea, de verdad. Claro, al rato me dolía aquí, me dolía acá, traía tensión, porque mucho tiempo de estrés, de pelearme con el coche de junto. Después descubrí que podía irme en metro y fui la más feliz. Claro, en la mañana me apretaban todo, salía así, ¿no? O sea, porque tenía que irme a esa estación que estaba repleta, ¿no? Entonces, claro, a los mayores solía verlos los fines de semana y a veces nada más era así como la película de ya llegué vieja, ya me voy vieja, ¿no? Y los veía así pasar, tanto a mi marido como a mis hijos grandes, ¿no? Así era ese tiempo. Consta lo bien que has ejercido tu maternidad, porque fui testigo de muchas veces que fuimos a dar pláticas a diferentes lugares. Venías en el carro organizando las salidas de las escuelas, la llevada al fútbol, la llevada aquí, la llevada allá, y siempre he admirado esa parte que no puedo entender cómo es que lo logras, Yo organizar tampoco. tantas vidas. No, la verdad tengo muy buenas amigas que así, por favor, recógeme a fulanito que no llego, ¿no? De verdad que esas redes de apoyo son lo máximo. Sin embargo, tenías cabeza para todo, íbamos hablando de lo que íbamos a platicar y además ibas organizando la vida de todos. Entonces, pues eso siempre ha sido algo que he admirado mucho de ti. Ay, Marisa, no cabe Bueno, duda, estamos entre amigas. y tú, Sandra, platícanos cómo era tu vida antes de la pandemia como mamá de tus adultos y de tus pequeños nietos. Fíjense que yo le doy gracias a Dios que la pandemia me agarró con el nido vacío, porque con 6 niños, ¿cómo le hubiera hecho? Admiro a Pamela, admiro a Mari Carmen y admiro a todas las mamás que tienen que dedicarse día con día, que si no prende la computadora, que si el otro ya se levantó, que tiene que tomar agua, que tiene que ir al baño. Yo a veces lo he hecho con mis nietos y la verdad que las admiro. Como les decía, yo antes ya de la pandemia, pues ya estaba en el nido vacío. Tengo 6 hijos, de los cuales 5 están casados. Uno no está casado, pero no vive con nosotros. Entonces prácticamente estábamos Javier y yo solos. Javier ya jubilado hace 10 años y entonces fue un momento, hace 10 años nos reencontramos y como que ha sido bien bonito, ¿no? Porque lo hemos podido cada quien con sus actividades y compartiendo tiempo junto. A mí siempre me ha gustado muchísimo coser, me gusta tejer, tomo clases de piano y todo eso con la pandemia, pues esa rutina se rompe. Alguna vez dijo Mari Carmen, esa libertad que teníamos antes la ves truncada. Y eso es lo que más, por ejemplo, extrañaba yo durante la pandemia, porque estás encerrada. Yo estuve encerrada 1 año en mi casa, sin sacar las narices a la esquina. Nada de súper, nada de amigas, nada de terapias, nada de nada. Me tuve que hacer amiga de la tecnología, que me ha costado muchísimo trabajo, porque yo antes era muy limitada, bueno, sigo siendo muy limitada, pero como que he avanzado un poquito. Ser mamá de hijos adultos no quiere decir que ya te olvidaste, ya se fueron y qué bueno, ya no tengo nada que hacer. No, las preocupaciones se multiplican, porque tengo 6 hijos, 5 casados, pero tengo nueras, tengo yernos y tengo nietos. Entonces, todos esos implican una satisfacción, pero en algún momento implican preocupaciones, ¿no? Entonces, no es que como que digas, ya están casados, qué rico, ya, me tiro a la cama todo el día. No, no. Entonces, pues como que siempre ese vínculo, hemos sido muy cercanos, como que ese vínculo, en estos momentos como que hay que echar mano de ese vínculo y siempre la llamada y la vista y la videollamada. Y hemos estado como muy cercanos, ¿no? Algo que a mí me costaba mucho trabajo es dejar de ver a mis nietos, dejar de ver a mis hijos y pues con esta pandemia pues ha tenido que ser así, ¿no? Sin embargo, Sandra, creo que lo que tú has construido como familia, porque para quien no conoce a Sandra, es una mujer hermosa,
generosa hasta más no poder, no solo con su familia, sino con toda la gente que la conoce, pero sabemos todas quienes la conocemos que es una mujer entregadísima a su familia, entregadísima, y que de la misma manera ellos se entregan a ella, porque da tanto y les da tanto amor que yo creo que haber construido esa familia también te sostuvo ahora, ¿no? Porque Exactamente. no dejaron de estar en contacto y tú buscabas también la manera de hacerlo, que para esto pues fue la tecnología un gran reto para nosotras, pero también fue la forma de estar, ¿no? Bueno, y eso lo voy a tocar un poco más adelante, pero la forma en que nos han cuidado a mi marido y a mí, porque los dos somos de la tercera edad y somos, pues, somos de riesgo, ¿no? Entonces, la forma en que nos han cuidado, el súper, aquí no toques, límpiate, lávate, no salgas, haz quién sabe qué. O sea, me he sentido como muy acobijada por ellos. Claro, qué lindo, ¿no? Qué lindo Sí. haber construido ese amor mutuo que Exacto. los tiene ahora tan cuidados y que te llena el corazón, ¿no? Aunque estén lejos, te llena el corazón Exacto. saber que están tan pendientes de ti. La Yo quiero verdad, decir algo de Sandra antes de la pandemia. ¿Se vale? Claro, Porque me consta su maternidad antes de la pandemia. Yo puedo decir que Sandra ha tenido una maternidad extendida y la ha extendido no solo hacia sus pacientes, sino hacia sus compañeras, a todas las colaboradoras de Irma. Ha sido una persona que ha estado cargada de detalles. Lo dijiste muy bien, Marisa. Es una de las personas más generosas que conocemos y ha estado siempre al pendiente de todas. Ha sabido apapacharnos porque estando en la oficina, ¿no? En ese tiempo antes de pandemia, estaba presente. Y ese estar presente habla mucho también de esa maternidad extendida hacia los demás. claro. Y eso yo creo que pues lo hemos disfrutado y ahorita yo creo que está recogiendo esos frutos, ¿no? Al ser ahora una abuela, una mamá cuidada junto con Javier, tu marido, no habla más que de eso, de que estás recogiendo los frutos y eso es un regalazo. es padrísimo, De acuerdo, padrísimo. Ya van a ir para allá las demás. yo creo que sí, eres un ejemplo, Sandra. Yo cuando te miro, sí digo, quiero ser como ella. Eres Cuando seas un grande, monumento a la cuando madre seas y a la grande. abuela. Marisa, cuando seas grande. Ya casi. Gracias por tus palabras, de veras que me llenan de alegría. No, pues estamos diciendo puras verdades. Bueno, mil Pero gracias de bueno, todas maneras. Pamela, de cómo era antes a cómo es hoy tu ejercicio de maternidad, ¿qué es lo que ha cambiado más significativamente? No te escuchamos. Tu micrófono. Pamela. Hola, hola. Ahí está, Se ya. me silenció de repente, disculpe. Sí, Bueno, las rutinas están, como les decía antes, están de igual modo, solo que lo que ha cambiado es que voy con 3 niñitos a todos lados. Entonces, bueno, nos organizamos más. A mí me parece que valió la pena frenar un poco y darnos cuenta que sí habían perdido los niños. Y que quizás ellos no tenían la posibilidad de expresarlo así como nosotros. Y quizás se enojaban mucho o hay que conectarlos todo el día. Obviamente no me puedo dividir en 3. En este caso, 2 de mis niños hacen Zoom, ¿no? Con la escuela y tampoco podía dividirme en 2. Y se enojaban muchísimo con las tareas, con la escuela, con la carga horaria, como que todo quisieron hacer de cuenta que era igual, ¿no? Bueno, está bien, no pueden ir presencialmente, entonces que se conecten, porque hay que justificar lo que hay que pagar en la escuela, ¿no? Entonces, obviamente eso se hacía muy pesado para ellos, y a la vez ellos duelan mucho lo que perdieron. Y en un momento hice clic y dije, no puedo seguir como que la rutina tiene que ser igual. Yo en mi caso, con niños tan pequeños, al no poder dividirme obviamente entre los 3, opté por tener una escuela con menos carga horaria,
con que se tengan que conectar menos en vez de todos los días. Van a una escuela donde se conectan 3 veces a la semana, donde los otros 2 días hacemos tareas, pero después le dedicamos mucho al tiempo de airearnos como familia, ¿no? Para sacar todo esto de tener que hacer de cuenta que es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, y los niños se duelan mucho de esto que perdieron, ¿no? Y detenernos en eso, explicárselo, que ellos sepan que mamá y papá saben lo que perdieron. Entonces eso les ayuda a ellos a poder expresar emocionalmente lo que están pasando. A mí me resolvió mucho eso en la rutina de hoy en pandemia, ¿no? Que te digan, hoy no tengo ganas de esto y estoy enojado y extraño, ¿no? Detenernos en lo que había perdido a mí me sirvió mucho. Me encanta que lo digas porque sí es un punto que es importante que podamos introducir ya en nuestra vida cotidiana. El entender que los pequeños también viven duelos y que son duelos que se viven muy diferente a lo que lo vive un adulto, porque ellos no tienen los mismos recursos que nosotros. Nosotros ya tenemos una historia de aprendizajes donde hemos podido entender qué nos sirve, qué no nos sirve. Ellos no lo saben, y si no lo hacen ayudados de un adulto, pues se quedan ahí atorados. Me encanta que digas, me di cuenta de, y entonces ahí es donde las madres se vuelven todólogas, ¿no? Tiene que salir la tanatóloga, la psicóloga y todo esto para poder ayudarlos a transitar esta época tan difícil para ellos, ¿no? Porque si lo fue difícil para los adultos, me imagino para ellos ver una vida tan complicada. A mí en mi caso, por ejemplo, que somos extranjeros aquí en México, ya veníamos con una rutina un poquito acostumbradas a que falta familia o falta amigos, entonces no hay tíos, no hay abuelos. Entonces me ayudaba muchísimo el contacto con la escuela, ¿no? Que la sociabilización con la escuela. Era una herramienta, pero mi mano derecha prácticamente. Quedarnos sin eso nos impactó muy fuerte. Entonces sí, me detuve y dije, no puedo hacer como que la rutina es igual porque no es igual. Entonces sí ponderé mucho el escucharlos, el hablarles, el saber que hoy vivíamos una realidad diferente, ¿no? Y estar. Quizás hay más tiempo de juegos y no tanto, ¿no? Que tienen que cumplir, porque me detuve en eso, por lo menos el 2020, ahora como que vamos agarrando más rutina, ¿no? Pero sí, a mí me hizo mucho sentido detenerme en saber que no era lo mismo. Y ahí también tenemos un nuevo aprendizaje, ¿no? Detenernos a esto, ¿no? No era tan urgente ver la parte académica como cuidarles el corazón. Claro, sino extenderla más a lo que estaba sucediendo, ¿no? Claro, y estar más presentes, ¿no? Muy bien. Mari Carmen, para ti, ¿qué ha sido lo más significativo en tu maternidad en esta época de pandemia? Ay, pues conciliar tiempos. Por un lado, la verdad, al principio de pandemia yo estaba feliz. Yo decía, aquí me quedo. O sea, somos 8 en nuestra casa y estábamos desayunando, comiendo y cenando juntos. Y yo decía, esto es lo máximo. O sea, 6 de mis hijitos, mi marido y yo. Entonces, como mamá gallina, tenía a todos ahí. Claro, eso fue el principio. Porque además, o sea, de repente, claro, la carga de trabajo, o sea, ser mamá que trabaja, o sea, es todo un tema, o sea, porque no los había depositado en el colegio a los pequeños. Los grandes, los pequeños, todos estaban ahí con diferentes horarios. Algunos empezaban muy temprano. Uno de mis hijos empezaba clase a las 7, una de mis niñas a las 7:30, la otra a las 8. Yo empezaba juntas a veces a las 9, alguna vez a las 8:30. Entonces, era todo un reto el tema de la desayunada, porque la más pequeña, si no desayunas con ella, no desayuna. Entonces, era buscar quién la acompañara en el desayuno y tenía, o sea, empezábamos con eso de
de mucho trabajo, ¿no? De 8 personas conectadas al mismo tiempo, o sea, 3 trabajando, 6, no, ya son 9, ya, Ya te sobró. 4 en colegio. Entonces el tema del internet era un relajo, desconéctense, quien no está, no sé qué, tú estás en recreo, nada de ver series, tú no sé qué, tú estás conectado en la serie, me quitas a la señal, o sea, empezábamos a hacer, de pasar de la comodidad, ¿no? Porque sí era una comodidad para mí, no andar repartiendo a nadie, no andar delegando, y ahora tú ya te llevaste el coche, y ahora tú se lo dejas a no sé quién, porque teníamos solo un coche. Entonces, eran muchos temas, pero a la vez era una maravilla para mí tener a todos en casa. Y un reto importante también era la labor doméstica, porque claro, pues son muchas manos, pero a la hora de la verdad no es que digan, ay, yo lavo los trastes, ¿no? O sea, hay que repartir tareas y tú no lo hiciste bien y tú dejaste todo tirado. Y entonces era ese reto tan grande de la maravilla de, ay, al fin todos juntos, por favor, que no caigamos en violencia intrafamiliar, que no caigamos en violencia. O sea, eso era como el principal reto y el quiero mi espacio, ¿no? O sea, quiero mi espacio con mi marido, quiero mi espacio conmigo misma, ¿no? O sea, porque llega un momento en que yo llegaba a mi recámara y estaba invadida porque alguien también quería su espacio para conversar con alguien o su espacio para tener una junta en silencio, ¿no? Entonces, ahí es cuando empezamos a ver estos retos del reto de la privacidad, ¿no? Que es un privilegio, el reto de las dificultades de conexión, el reto de conciliar familia, trabajo, labor doméstica con todos y que todos participen, ¿no? Que sí participaban, pero no era la necesidad tan grande, ¿no? Porque al 8, en el mismo espacio, estar desayunando, comiendo, cenando, ensuciando, más un perro, ¿no? Entonces, pues la labor se incrementaba, ¿no? Y sin ayuda en casa, ¿no? Entonces, ahí estaban esos retos. Muy bien. Es que sí nos vino a cambiar muchísimo la rutina, ¿no? Y no nos habíamos dado cuenta de la vida que teníamos hasta que empezamos a perder. Sí. Y resulta que sí, pues los espacios fueron algo muy complicado y es una pérdida grande porque era, como tú dices, estas reuniones donde pues la mía es más importante, ¿no? Y Sí, entonces todos claro, los y demás cállense, silencio total, y tú, sí, silencio silencio total. total, cuando alguien tenía que hacer la clase de deportes enfrente de la computadora y gritaba y corría. Y el perro ladraba al mismo tiempo. Entonces, y el otro tenía la junta con el jefe y estaba presentando. Y el otro tenía examen. Y el otro quería su rato de recreo viendo una serie. Entonces dices, auxilio, ¿no? Y alguien que tenía un problema y quería platicar con una amiga o con un amigo, ¿no? Entonces, sí son como muchas necesidades al mismo tiempo que poco a poco es ir dando espacio a cada uno, ¿no? Y alguien tenía un conflicto y quería privacidad y quería platicarlo en cortito, pero no quería platicarlo. Entonces, había uno en la azotea, había uno en el patio, otro se iba a encerrar el coche, otro pues, iba a pasear el perro para poder tener ese ratito, ¿no? O sea, son todos esos retos. Sí, complicado, ¿no? Y en tu caso, Sandrita, ¿qué fue lo que en esta pandemia fue más Más me significativo? convenzo que gracias a Dios no me tocó con los 6 hijos en la casa, porque yo creo que hubiéramos llegado a la violencia intrafamiliar, porque había 6 hijos y 6 perros, ¿te imaginas? Claro. Entonces hubiera sido el acabose. Entonces, a mí me tocó a mi marido y a mí solitos, pero algo que decía Mari Carmen, donde vivían 8 personas, ahora vivimos 2, entonces ahora nos sobra espacio. Y eso también te da una nostalgia, porque fue algo que tuviste lleno y ahora lo tienes vacío. Entonces, pues como que tu cabecita empieza a andar y dices, bueno, cuando estaban aquí a lo mejor eran tiempos mejores, pero bueno, fue lo que nos tocó vivir. A mí me tocó el reencuentro con mi marido, que ya había sido hace 10 años, pero todavía teníamos hijos en la casa.
Ahora en la pandemia estábamos 24 por un año, 3 meses juntos, 24 horas al día. Pero algo que nos ayudó muchísimo es que respetamos nuestros espacios. Javier, mi marido, es asesor y yo con mis terapias, o sea, era como lo mejor que nos pudo haber pasado. Teníamos nuestros espacios cada uno y cuando queríamos estar juntos teníamos un espacio juntos. Javier y yo desde siempre los viernes íbamos al cine, entonces los viernes palomitas, Coca-Cola, el Reposet y vemos unas películas. Eso no ha cambiado. Entonces un espacio que respetamos. No me cabe duda que hemos tenido que trabajar en el respeto, en la tolerancia y en la comprensión, porque es difícil estar con alguien 24 horas por 7. Pero además lo que nos pasó a nosotros es que teníamos mucho miedo de enfermarnos. Somos población vulnerable, entonces casi les puedo decir que nos volvimos hipocondriacos. Todo el tiempo, 3 veces al día el oxímetro, a ver cómo estaba, que si baja de 90 te tienes que ir corriendo a un hospital, que si estornudas, que si toses, que si viste al señor que trajo la carne, todo eso como que te entra una paranoia espantosa de que me iré a enfermar o no me iré a enfermar. Javier, mi marido, perdió varios amigos al COVID. Entonces él estaba como muy así porque, bueno, eran amigos de él muy cercanos que murieron y pues cada uno representó un duelo muy complicado para él. Porque como que no estás preparado para perder amigos que habías visto pues relativamente poco, que trabajaban contigo y los habías visto por el Zoom. Entonces esa parte de haber perdido a los amigos fue como muy difícil para Javier. Tuve que acompañarlo en esta parte del duelo y pues hicimos un esfuerzo para no volvernos hipocondríacos y pues para seguir adelante con todas las medidas, pero sin caer en una exageración. Disfrutábamos mucho nuestro tiempo junto. Ahora con los hijos y con los nietos, bueno, yo aprendí lo del Zoom y lo de las videollamadas y nos disfrutábamos muchísimo. Con mis nietos y con mis nueras hacíamos clases de cocina. Wow. Entonces, alguien buscaba una receta y ahora nos tocaba hacer el pastel de fresa que hace mi nieta de Mérida y luego hacíamos galletas de otra y luego hacíamos budín de no sé qué y de no sé cuánto y luego los chiquitos hacían manualidades y me las enseñaban a mí. Entonces, eso fue un espacio muy enriquecedor. Todo por medio del Zoom estábamos unidos. A nivel amigas, yo tengo varios grupos de amigas y nos pusimos diferentes días para pasar una hora juntas. Y tengo una amiga que es extraordinaria, luego les paso el link, pero ella contrata juegos en el Zoom. Entonces hemos jugado a 100 mexicanos dijeron, hemos jugado miles de cosas y nos pasamos una hora, pero bien agradable. ¡Qué maravilla! Con las amigas hemos hecho eso. Y claro, la parte presencial pues siempre es muy importante, el desayunito y eso, ¿no? Pero tener una tarde con amigas y hacer esto de los juegos muy divertido. Además de las pacientes que ya estábamos viendo en IRMA, hemos tenido pacientes que han perdido familiares por COVID. Entonces, como que hemos abierto un grupo de atención para recibir a estos pacientes que están en duelo, ya sea por haber estado enfermas por COVID o por haber perdido familiares con COVID. La semana pasada Marisa dijo algo que yo me identifico con ella. Quizás suene raro, pero esta pandemia, actividades que muchas de ustedes más jóvenes tienen de salir y correr, yo ya estaba como más en la casa, como más tiempo, como que eso de no salir, pues como que no le veía yo tanto, no me pesó en la casa. Lo que sí tuve que hacer es buscar actividades para no quedarme pues sin hacer nada, ¿no? Y compartir esas actividades con mis hijos y con mis nietos, pues fue lo que nos sacó adelante, la verdad. Claro. Ha sido una época muy complicada porque si bien la pandemia en sí fue una gran pérdida, todo lo que esto trajo además, todas estas pérdidas concurrentes que se fueron dando sobre la marcha,
haber perdido personas, ¿no? Porque pues sí, perdimos muchas cosas, pero pues siempre la pérdida más valiosa es la de las personas, la gente a la que amamos. Y el haberlo hecho, haber tenido que resolver estos duelos, pues sin estos apapachos, sin estos abrazos, sin estos rituales a los que estábamos acostumbrados, con la presencia de tanta gente ahí abrazándote, pues ha sido también una de las pérdidas grandes, ¿no? Sin embargo, lo que rescato ahorita de todo lo que ustedes comentan es que uno aprende a hacer las cosas de otro modo, ¿no? Sí, sí se nos complicó esto de tener las reuniones presenciales y todo, pero entonces buscamos la manera. Y hubo gente que se ve más ahora, aunque sea por Zoom, que lo que se veía antes, que se llama más por teléfono, porque nos dimos cuenta que la pérdida más grande sí son las personas. ¿Y cómo íbamos a poder cubrir eso? Pues buscándolas. ¿Y cómo las buscamos? Pues con lo que había, que era la tecnología. El teléfono, el Zoom, recuerdo que Mari Carmen en alguna ocasión me compartió que se iban al parque, ¿no? Para poder estar con todas las medidas que fueran posibles. Sin embargo, también hacía falta ver a la gente, mirarnos a los ojos. Las reuniones por Zoom cansaron mucho por el hecho de que no tenemos este contacto visual, ¿no? ¿Cuántas cosas aprendimos? Lo importante que es también este contacto visual y este contacto físico. Y pues se me adelantaron, yo les iba a preguntar sus retos más complicados en la pandemia, pero sí me gustaría preguntarles, empezando por ti, Pamela, lo más difícil que hiciste en esta época, desde tu lugar de mamá. Desde el lugar de mamá. Bueno, y como reto todos los que listó Mari Carmen, y le agrego que, bueno, creo que lo más difícil fue no perder la calma, fue confiar que uno tiene como, al ser cristiano, católico, lo que sea, con respecto a Dios, siempre uno dice, bueno, hay que confiar, tener fe, pero cuando la vida te pone a prueba, de repente ahí ves de qué estás hecho, ¿no? En mi caso particular, nosotros teníamos una posición muy buena económica, la entrada de mi marido era muy buena y esto como a muchos les golpeó mucho la entrada económica, el trabajo en sí, ¿no? Y nos quedamos sin eso, un año entero, una familia de 5, 3 chiquitos y 2 adultos, sin nadie que bueno, al ser extranjeros tampoco podíamos acudir mamá, papá, alguien que nos eche la mano, ¿no? Entonces, de repente nos cambió mucho la dinámica del día a día, los niños acostumbrados a pedir, quiero, dame, quiero este juguete, ¿no? Y tener que aprender a decir, no, no se puede. Y por otro lado tener la presión de tener que contener a tu marido, ¿no? Y las necesidades de los niños. En mi caso yo me abrí una cocina en mi casa para trabajar y cociné todo un año para poder tener una entrada laboral, una entrada que nos permita el día a día, ¿no? Y ahí sí aprender el valor, a diferencia del costo, ¿no? Ya no era un precio peso, sino realmente a valorar lo que teníamos. Es como, es cómodo de repente la vida que teníamos, pero esto nos vino a enseñar. Entonces, si tú me preguntas cuál fue el mayor desafío, fue confiar en Dios, realmente vivir por fe, que es muy difícil, quizás lo decimos muy fácil, bueno, hay que confiar que Dios provee, ¿no? Pero cuando tenés por día, no sé, el efectivo por día y tenés que pagar cosas o renta, esto, que el otro, y no tenés la entrada cómoda de años atrás, ahí se pone a prueba todo. Entonces, si tú me preguntas cuál fue el mayor desafío, saco todo lo del estrés de los niños y te digo, el mayor desafío fue enseñarle a mis hijos a confiar en el día a día, saber que Dios no nos iba a dar una carga mayor a la que podamos soportar, como dice su palabra, y que saber en que en su momento íbamos a cosechar de todo el esfuerzo, ¿no?
Gracias a Dios ya esa situación pasó a 1 año y 2 meses, pero sí fue largo y fue desafiante, fue muy desafiante. Es día a día saber que lo que iba a traer el día, ¿no? Y te cansás físicamente te cansás mentalmente, pero decir, Dios, ya sé que no son mis fuerzas, sino que son las tuyas. Aprender a confiar diariamente en Dios para mí fue poner a prueba eso que yo decía, bueno, yo soy cristiana, yo amo a Dios, sé que Dios va a estar, pero ponerlo realmente a prueba, te puedo decir que ahora lo viví. Así que si me preguntas cuál fue el mayor desafío, fue ese. No me cabe duda que las adversidades sacan de ti lo mejor o lo peor también. Exacto, Pero sí. en tu caso fue bueno y sí, fíjate que sí, yo tratando tanta pérdida ahora por muertes ocasionadas por COVID, veo mucho esta parte del enojo contra Dios. Sí. Invariablemente me topo con eso. Están como con mucho enojo porque a mí, porque mi familiar, y sobre todo cuando salen a la calle y ven gente que no está tomando las medidas adecuadas y todo, hay mucho enojo. Entonces también ahí tenemos un gran trabajo, volver a la fe. Exacto. Gracias. Bien, muchas gracias. Para ti, Mari Carmen, lo más difícil que viviste. Ay, sí. Tú me acompañaste en una parte, de hecho, Marisa, cuando falleció una de las mejores amigas de una de mis hijas. El ver el dolor en un hijo, ¿no? El miedo por lo que puede pasar. O sea, el perder a un amigo a los 15 años, pues es una pérdida grandísima, ¿no? O sea, una niña de 15 años que fallece, pues sí, es una situación muy complicada. El ver el dolor en los hijos, el ver, en el caso de ella, era enfrentar la muerte de una amiga en donde pues no pudo reunirse con sus otras amigas para vivir su duelo, el ver la muerte de otros amigos de hijos míos, el dolor también y la frustración de la pérdida del trabajo de uno de ellos, otro que se graduaba, ¿no? O sea, que son, pues en la escala de los dolores podemos decir, ay, hombre, ¿no? Ese dolor no es nada, ¿no? O sea, cuando nos metemos en ese tema, consideramos, obviamente, la muerte de alguien es un dolor muy, muy significativo, pero también la frustración y el dolor de los hijos a sus distintos niveles, ¿no? Es algo muy fuerte, el poderlos acompañar en su dolor y a veces no acompañarlos. ¿Por qué? Porque también estábamos con una carga muy fuerte y lidiando con nuestros propios dolores emocionales, ¿no? El hacer conciencia de esta salud mental que todos necesitábamos y que se estaba poniendo en una cuerda floja, ¿no? Ese agotamiento físico que nos estaba llevando un agotamiento emocional, la falta incluso de espacio para detenernos y decir, a ver, tú qué tienes, tú cómo te sientes, qué recursos tienes, el incluso, y de hecho lo vivimos con una de mis hijas, el hecho de tener que salir corriendo a un hospital cuando es lo último que queríamos hacer, ¿no? Ante una enfermedad, o sea, todos rezábamos por no tener que ir corriendo a un hospital. Entonces también caíamos en esa línea delgadita de la negligencia. O sea, tuvimos en nuestro caso que salir corriendo a un hospital de urgencia con una de mis hijas, con peligro de una intoxicación espantosa, en donde pudo haberse ido, ¿no? O sea, ya cayendo en el hospital, estando en urgencias, cuando te cae así como balde de agua fría de si no llegas a tiempo, no hubiera sido otra la historia, ¿no? El que se le hubiera perforado el hígado, el que le hubiera pasado no sé qué, el que le hubiera pasado no sé cuánto, ¿no? Y darte cuenta que pasó en tus narices, ¿no? O sea, todo ese tipo de situaciones realmente fueron las más complicadas, las más dolorosas y que yo como que al día de hoy, pensando en voz alta, traigo a mi memoria una gran pedagoga, una maestra mía que nos decía siempre, parafraseando a Erik Erikson, que decía, tu vida me grita tanto
que me impide escuchar lo que tus palabras dicen. Y esa frase a mí me la recuerdo muchas veces porque me hace pensar eso, justo, cómo vamos a enseñarles a los hijos a tolerar la frustración, a enfrentar los dolores, a vivir los duelos, pues haciéndolo, ¿no? Haciéndolo y volteándolos a ver y escuchándolos y no ponerle, ¿no? Precio ni catálogo de esto es un dolor mayor que este, porque este vale y este no vale, ¿no? Lo que vivimos todo el tiempo en Irma, pero el verlo en tus hijitos, ¿no? O sea, de verdad yo creo que ha sido de los retos más grandes, ¿no? Ver sus dolores, sus frustraciones de diferentes tamaños. Y más en un momento en donde había tanta pérdida, ¿no? Sí. O sea, es que el agotamiento fue absoluto después de una tras otra, y además tener que estar ahí para ellos y apoyarlos y además darles esperanza cuando tú a lo mejor la estás perdiendo, ¿no? Qué complicado eso. ¿Y tu caso, Sandra? Lo más difícil. Yo coincido con Pamela. Lo más importante y para mí ha sido confiar, abandonarme en Dios y saber que todo al final va a estar bien. Que esto es un proceso que lleva su tiempo, pero que al final de cuentas, como dices tú, estas adversidades van a sacar lo mejor de nosotros. Yo que tengo hijos adultos, ya no tengo que darles de comer, de desayunar, de lavarles la ropa, de ver que estén aquí, de ver que estén allá, pero eso es una preocupación extra porque no sabes qué están haciendo, no sabes qué están haciendo los nietos. Entonces la cabecita, por lo menos la mía, como que funciona a veces de más, y entonces te imaginas cosas que lo más seguro es que ni vayan a pasar, pero tú te creas una escena como de telenovela. Y también ahora durante la pandemia, pues gracias a Dios ninguno de mis hijos perdió el trabajo, pero a algunos les redujeron el sueldo. Entonces hay que entrar y apoyar un poquito mientras esto se regula, ¿no? Algunos se quedaron, bueno, trabajaban algunos días, no trabajaban otros. Y entonces a ellos también como que su vida de familia en esta pandemia como que también fue muy bonita porque estuvieron con sus hijos mucho más tiempo, como un reencuentro que muchas veces los papás, sobre todo en mi caso, los papás hombres, pues salen a trabajar y casi se van cuando el niño está dormido y regresan cuando el niño ya se durmió, poder compartir con sus hijos este tiempo. No te digo que no ha habido momentos muy difíciles cuando ya los más grandecitos ya no se quieren conectar a la clase, ya no quieren hacer muchas cosas, que, o sea, es lógico y como estaban diciendo antes, para los niños ha sido una gran pérdida no poder estar con sus amigos, ¿no? Tener que estar conectados a un aparato y ver ahí a la maestra y a los amigos es difícil. Es difícil, pero para mí sobre todo el reto ha sido confiar plenamente en Dios, saber que esto va a pasar y poder apoyar a mis hijos en lo que nosotros. Claro que dices, ay, ya cuando son grandes los sueltas, mentiras, no los sueltas. No. Y yo seré codependiente o mis hijos serán codependientes, pero al 100 no los puedes soltar. No, tendría que desaparecer el amor y eso no va a suceder, ¿no? Muy bien, pues como vemos, pues sí, la vida trae adversidades, pero siempre hay algo que rescatar y aquí estas tres grandes mujeres nos han enseñado que dentro de la adversidad hay cosas positivas que pueden rescatarse y hay también siempre esta fuerza que las mueve a responder a la vida, a lo que tenga que resolverse, ¿no? Entonces, pues yo desde aquí las felicito a las tres. Y ahora entramos en una parte que sé que es dolorosa, pero que es la intención justamente de este conversatorio, que es poder hablar desde el corazón, desde esta experiencia que las tres han vivido y que comparten ahora, de esta maternidad, sí, de hijos vivos, pero también de hijos que han tenido que irse antes de tiempo.
Me gustaría, Pamela, que nos compartieras cómo ha sido para ti tu maternidad ahora con estos 3 pequeños y cómo ha sido tu experiencia de una pérdida gestacional. Bueno, a ver cómo lo encaro. Yo creo que están encadenadas la maternidad del ser que no está con la maternidad de quienes están. Yo creo que el hijo que no tuve a los 18 años por un aborto inducido me abrió el panorama, ¿no? Yo creo que es muy importante trabajar la pérdida. En su momento, con una pérdida no trabajada, no me podía ni prospectar como madre, ¿no? Uno cambia la perspectiva y su mirada hacia uno mismo, pero también hacia el bebé, hacia quien perdimos. Yo aprendí mucho a poder valorar a ese bebé y ahí cambió totalmente mi mirada como mamá, ¿no? Me di cuenta que al trabajarlo, al poder reconocerlo como un bebé único, un bebé irrepetible, al poder hacer esa conexión con mi hijo que no estaba, me permitió también perdonarme y observarme como mamá capaz, como mamá que iba a poder realizarme, ¿no? Si tengo que dar un consejo a las mamás que perdieron hijos, sea de manera inducida o no, que no importa, es trabajar en esa pérdida, contar lo que nos duele, hablarlo nos permite sanar, nos permite reconocer como único ese bebé que no está, ¿no? Dolernos por alguien que sí tiene peso en nuestra vida, no tuvo, que tiene y lo va a tener por siempre. Esa conexión que tenemos con ese hijo, a mí en mi caso, si me preguntas particularmente, me hizo ser quien soy hoy y quien me convirtió en la mamá que soy hoy, ¿no? Y para mí fue muy importante poder trabajarlo, de hecho tanto que hoy trabajo con ayudar a otras mamás con sus pérdidas, ¿no? Entonces sí nos marca camino. Sí, para mí es un bebé estrella que me marcó, que hoy puedo ser una mamá plena reconociendo todas mis maternidades, las de mis hijos vivos y de la que no está, ¿no? Del que no está. Así que me parece muy importante eso, poder trabajarlo, poder cambiar la visión de uno mismo como mamá, pero sobre todo darle la dignidad única que esa pérdida merece, ¿no? Qué lindo lo que dices. Y sí, un gran ejemplo de que cuando esto se trabaja, se acompaña, se puede llevar a un mejor lugar y hacemos de esto algo mejor, que es lo que te ha hecho hoy ser la madre que eres de estos 3 pequeños. Gracias, Exacto. Pamela. De nada. Mari Carmen, ¿cuál ha sido la tuya, tu experiencia de ser mamá de 6 hijos aquí? Y tengo entendido que son 2 pequeños los que perdiste, ¿verdad? Uno. Ok. Ay, gracias. Porque además te sucede justo cuando estás escribiendo, ¿no? Así es, justo, justo. Y sabes que ahorita escuchándote, Pame, me recordaste justo esa parte, ¿no? De que cada hijo es cada hijo, cada uno es único y a veces pensamos fantasiosamente, soberbiamente, ¿no? Que nosotros podemos controlar y planear todo. De alguna manera, fíjate ahora que me lo recuerdas, Marisa, no lo tenía ahorita tan presente, pero han de saber todos que cuando yo soñaba Irma, ¿no? Pues la soñaba primero en papel, o sea, el Instituto Irma lo soñaba en papel y soñaba que algún día podríamos acompañar a mujeres que pasaran por circunstancias así, pero lo veía algo ajeno, lo veía en papel. Lo veía en papel, había tenido el privilegio de estudiar lo que pasaba después, pero no lo había experimentado. De alguna manera, yo desde siempre soñaba, los que conozcan, yo sé que aquí habemos de diferentes generaciones, ¿no? Pero yo crecí leyendo Mafalda. Pamé también creció leyendo Mafalda porque en Argentina, ¿no? Sandra también, yo seguro que tú también, Marisa, hay muchos de los que nos acompañan. Pues yo era Susanita, ¿no? Yo me vislumbraba como Susanita.
Y de alguna manera era parte de mi plan, ¿no? Sí soñaba con tener mis hijitos de tal forma, en tal tiempo, y siempre pensé que iba a decir, wow, wow, siempre la primer noticia iba a ser de una euforia y una alegría descomunal. Mi primer noticia de maternidad así lo fue, la segunda también, pero la tercera no. ¿Por qué? Porque resulta que las circunstancias no eran perfectas, no eran según lo planeado ni lo soñado. Pues seguíamos jóvenes, con los hijos muy pequeños, resulta que el tercero llegaba en un momento difícil y, caray, no era parte de mi plan no haber gritado de alegría en el momento de la noticia. ¿Por qué? Porque no era una circunstancia perfecta. No había una situación económica que soñábamos, ni las posibilidades que soñábamos. Eran muy pequeños los otros dos hijos. Entonces, ¿qué pasa en el momento que ese hijo no crece, no crece más allá de las 12 semanas y muere antes de tiempo? No, hombre. O sea, por supuesto que no me lo perdoné. O sea, ¿cómo? Y aparte, como yo, que tenía otro sueño, no solo para mi familia, sino ya Irma estaba en el sueño, ¿no? Entonces, qué barbaridad, ¿cómo se me ocurrió haberme visto vulnerable, haber experimentado miedo, ¿no? Como muchas mujeres hoy lo experimentan en su maternidad, en dificultad. Yo no me lo perdoné porque tan pronto me quejé de esas circunstancias, lo pierdo. Entonces, claro, yo con mi gran poder, yo había logrado perderlo, fíjate, ¿no? O sea, ahí está esa mentalidad de querer controlar y planear absolutamente todo, hasta la partida de tu hijo. Y no es cierto, ¿no? No es cierto. Y esa partida de ese tercer hijo me enseñó tanto, y no porque me dé alegría haberlo perdido, pero fue mi gran maestro, ese pequeñito, mi gran maestro que me acercó a la realidad de muchas de las mujeres que hoy nos han regalado ese privilegio de acompañarlas, ¿no? De darme permiso de experimentar miedo, de darme permiso de abandonarme, de no creer que yo controlo y planeo todo, de reconocer cada hijo distinto, de reconocer ese dolor, de seguirlo contando dentro de mis hijos vivos, ¿no? De hecho, en el anterior Día de Muertos, miren lo que hizo uno de mis hijos, y lo incluyó en el altar, ¿no? Qué bueno. En noviembre lo dibujó y aquí está Santiago, ¿no? Estuvo Santiago presente en el altar de muertos, junto con mis papás, junto a tantos seres queridos que se nos adelantan. Entonces, es un miembro de nuestra familia, es un miembro que nos enseñó muchísimo a todos, a mí, a Irma, ¿no? A esa Irma que estaba por nacer, esa institución que hoy nos sigue enseñando a todos, y como familia también, ¿no? O sea que esa fue esa experiencia. Claro, y entonces fíjate como la semana pasada en el diplomado que estamos iniciando en Sofía, tocábamos un tema que me sorprendió mucho porque habla de que todos venimos a dejar una historia, una huella a este mundo, absolutamente todos. Y entonces yo pensaba en estos pequeños, y a lo largo de mi experiencia como terapeuta en Irma, me he dado cuenta que sí, que así es. Por muy poco que sea el tiempo que ellos vienen a este mundo, marcan y marcan vidas de una manera impresionante. Y fíjate lo que es la vida, que hasta ahorita estoy entendiendo que ese pequeño tuyo está atrás de todas las que estamos en Irma, no solo las que trabajamos ahí, sino las personas que han acudido a Irma para solicitar esta ayuda y este apoyo profesional, por supuesto, en la pérdida gestacional. Porque es él quien te enseña a ti por dónde, ¿no? Exacto. Quien te dice, esto se siente y esto es lo que hay que atender. Entonces,
por muy poco tiempo que haya estado, dejó huella y esa huella sigue trascendiendo. Qué lindo, ¿no? Pues un abrazo de aquí al cielo a ese pequeño. Santiago. Y Gracias. para ti, Sandra, ¿cómo ha sido esa experiencia? Fíjate, para mí yo tenía 5 hijos perfectamente sanos. Nada me hacía suponer que el sexto y el séptimo se iban a ir. El sexto bebé estuvo 17 semanas y por alguna cosa del azar murió. Y yo sentí el momento como que algo se rompía. No te puedo explicar qué, no les puedo explicar qué, pero sentí como que algo se rompía. Y estuve con mi ginecólogo, se lo dije, me hizo el ultrasonido, se confirmó que el bebé estaba muerto y mi ginecólogo, que la verdad es lo máximo, me dijo, vamos a esperar a que este bebé salga solo. Todo el mundo te vas a infectar, te vas a morir, qué espanto, qué horror, que no sé qué. 3 semanas después, el bebé nació solo, sin ningún problema. Pero sí era muy complicado, yo sabiendo que el bebé estaba muerto dentro de mí, y mis hijos me preguntaban por el bebé porque nos veían tristes. No, pues que está malito, ¿no? Y que vamos a ver qué se puede hacer, y bueno. Entonces ya nace ese bebé de forma natural, y tuvimos la grandísima suerte de que lo pudimos bautizar de deseo y enterrar. Por su edad no correspondía que nos dieran un certificado de defunción, pero gracias a mi doctor conseguimos un certificado de defunción, porque en la actualidad no sé, pero antiguamente eran a las 20 semanas y este bebé tenía 17. Entonces, este bebé era para la basura. Lo cremaban en no sé dónde y disponían de él. Pero gracias a Dios lo pudimos tener. Pasan 3 meses y me vuelvo a embarazar. ¿Y qué pasa? Que ahora sí, este bebé venía con muchísimas malformaciones. Y nosotros dijimos, no importa, adelante, como venga, lo recibimos. Y fue un embarazo pesado, muchos ultrasonidos, muchas malformaciones, y 24 horas antes del parto, el bebé muere. Entonces fue un parto complicado porque ya sabemos que en el parto la mamá y el bebé ayudan, ¿no? Aquí ya no había un bebé que ayudara. Y yo me acuerdo que mi mamá le decía al doctor, hazle una cesárea, por favor. Y el doctor le decía, ¿cómo le voy a hacer una cesárea? No va a tener el bebé, va a tener esa cicatriz para siempre. Vamos a esperar el curso natural. Y dicho y hecho, el bebé nació a las 24 horas de que había muerto. Contrario al primer bebé, no puedo decir que me dio gusto que este bebé muriera, pero me sentí muy en paz porque, pues según los pronósticos médicos y eso, era un bebé que tarde o temprano iba a morir. Y decidiste acompañarlo. Muy en paz. Exactamente, igualmente está bautizado y está enterrado, cosa que no me pasó con el otro bebé, porque el otro bebé no tenía nada, ellos que si quieren y las que no quieren, y las que lo tiran y las que lo regalan. Eso me conflictó mucho. Cuando tienes estas pérdidas es muy difícil porque la gente no quiere hablar de ello. Entonces te quedas tú solita con tu duelo. Y cuando yo perdí estos bebés hace 30 y 31 años, a la gente le dabas lástima. Pobrecita, mira por lo que pasó, ¿cómo le vamos a decir? Entonces trataban de cambiar la conversación, que te querían llevar al cine, te querían hacer no sé cuántas cosas. Y tú no querías nada de esto. No sabías qué ibas a hacer porque, pues no te lo imaginabas. Yo no sabía qué tenía que hacer. Cuando encontré a Irma 15 y 16 años después, fue que empecé un proceso de duelo como propiamente debe ser, ¿no? Pero antes, pues ahí tú más o menos te las barajabas, unas veces llorabas, unas veces no llorabas, y pues no sé, decides que es una experiencia que te cambia la vida al 100%. Hay un antes y un después. Los hijos de antes, como que no los involucramos mucho porque pues no queríamos que pasaran por este dolor, ¿no? Ahora me arrepiento porque ya teníamos uno de 13 y una de 12.
que quizás hubieran entendido y me dicen, ¿por qué nunca nos dijeron? Nosotros como que los quisimos proteger, ¿no? Y a los 2 años de esas pérdidas me volví a embarazar y tuve a Guadalupe, mi hija, la chica. Y pues mucha gente me dijo, estás loca, ya perdiste 2, tienes 5 bien, ya sabes, toda especie de cosas hoy. La mayoría de la gente como que siempre me decía, eres un inconsciente, si ya tienes 5, ¿qué vas a hacer? Ya tuviste 2 males, te puede salir mal, bueno. Pero bueno, confiando, ¿no? Siempre confiando. Y otra cosa que me costó muchísimo trabajo es cómo se minimiza la pérdida de un bebé. Seguramente venía mal y por eso Dios lo recogió. Dale gracias a Dios que se lo llevó. O sea, son cosas que en ese momento te las dicen y te caen como una bomba. Entonces, es algo que yo he aprendido. Nunca hay que minimizar una pérdida. Nunca. Aunque el bebecito haya sido del tamaño que haya sido, nunca se debe de minimizar esta pérdida. Otra cosa que yo aprendí y que es algo que no se supera. Es algo con lo que aprendes a vivir. Y algo que dijo Marisa el otro día, que hay que aprender a vivir con el dolor y con el doler, ¿no? Porque es algo que nos hace fuertes. No es algo desechable que dices, ay, no, ya en 3 meses no me duele y lo tiro. También me gustaría decir que muchas veces nos concentramos solo en el dolor de la mamá y del papá, pero hay abuelos detrás de todo esto, hay tíos, hay primos, que aunque no nos afectan directamente como a los papás, pero sí nos afectan. Yo en Irma, que he trabajado con muchas abuelas, es un dolor espantoso porque sufren doble. Sufren por la hija y sufren por el bebé. Sin embargo, la gran mayoría de las abuelas con que yo he trabajado han sido cómplices de los abortos provocados. Ellas, por ver que sus hijas no están en condiciones o que sus hijos no están en condiciones de tener un bebé, la mayoría de ellas pagan el aborto. Esa es su aportación, su colaboración en el aborto. Y les genera una culpa tremenda, un dolor tremendo, y es difícil de superarlo. Entonces, estas mujeres que por hacer un acto, entre comillas, bueno, terminan muy mal, con unos procesos muy largos, porque no se perdonan. Tienen muchísima culpa. Y yo, por ejemplo, en Irma es con lo que he trabajado, ¿no? Con muchas abuelas, y me gusta trabajar con ellas porque mi hija perdió 3 bebés, y como les decía yo el otro día, es un tema que yo no puedo abordar con ella. Es complicado. Y con Irma, pues como sabe que me conocen, pues a decir seguro le van a ir a contar a mi mamá lo que yo les diga. Pero también de repente como que le suelto pequeñas cápsulas, así como al aire, como dichas a nadie, que pues espero que algún día como que le vayan cayendo. Algo también que me encanta es que a cada bebé hay que darle su lugar. Yo estuve en una duda, no sé si mi segundo bebé que perdí fue un bebé sustituto o no, todavía no lo es. Si tú piensas que su sustituto es que ese mismo bebé vaya a venir, no, el otro quizás sí. Me ha costado trabajo reconocerlo, pero creo que sí. Sin embargo, Guadalupe, mi hija, no creo ni que sea sustituta, y la palabra arcoíris tampoco me gusta, porque ya como que delimitas a alguien, ¿no? Pero bueno, yo lo que les puedo decir es que es una experiencia que te cambia la vida al 1000%. Como decía Pamela, es algo que te hace darle un resignificado a la vida. Es algo como un alto en el camino que te dice, atención, de esto puedes sacar algo. Resignificas tu vida y das un sentido nuevo. Y yo, gracias a Irma, pues he podido acompañar a personas que están en este proceso, ¿no? Que como yo digo, nunca se supera, se va caminando en la vida con él y siempre, 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 como dices tú, esos bebés están atrás. Ya no los vas cargando como un peso, sino están atrás y te van empujando.
pues esa ha sido mi experiencia. Muchas gracias, Sandra, porque esto nos vuelve a poner en la mesa que Irma está hecha no solo de la experiencia que recibimos de las personas que han llegado a Irma buscando la ayuda, sino de nuestras propias terapeutas, ¿no? Que lo han vivido, de Mari Carmen, que ha sido la fundadora de esta misión, como le llamamos todas, de esta misión de vida que compartimos, porque desde ahí es de donde tratamos de acompañar con esta compasión que se necesita, con esta empatía que se necesita para mirarlas, para reconocer que hay un dolor, aunque la sociedad insista en que es algo que no ves, que es algo que no conoces, que no tratas y no debería doler tanto. Duele y duele mucho y duele para siempre. Por ahí tenemos una lista de frases que nos comparten las pacientes y hay una que nos impacta muchísimo porque dice, si la maternidad es para siempre, un aborto también lo es. Un aborto también es para siempre. Se vive con esto a lo largo de toda la vida. Y qué maravilla que haya habido alguien que dijo, quiero mirar ese dolor y quiero acompañarlo, que fue Mari Carmen. Y entonces hoy tenemos una historia ya muy larga de mujeres que han pasado por Irma y que han podido resignificar esta pérdida y volver a la vida con paz. Quizás no sin un dolor absoluto, pero como también comentábamos, dulcificado. Un dolor dulcificado a través de un proceso. Y después de escuchar estas historias, pues me gustaría invitarlas a que si tienen alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacernos, pues tenemos unos 15 minutitos más y si no, si lo quieren dejar en el chat y de cualquier manera buscaremos la manera de responderles. Marisa, ¿te puedo compartir algo? ¿Te puedo compartir algo que se me olvidó? Dime. ¿Te puedo compartir algo? Sí, dime. No sé si me ibas a preguntar después o algo, pero lo que a mí me dejó la pandemia sobre todo fue un sentido de agradecimiento de todo lo que tenemos y de lo que no hemos perdido. Mi papá decía una oración que me encanta: gracias, Dios mío, por lo que me has dado, por lo que me has quitado y por lo que me has dejado. Yo creo que eso se puede aplicar a esta pandemia, pero bueno, de maravilla. Y también me dejó mucho aprendizaje. Eso es lo que nos tocó vivir. A lo mejor no lo quisiéramos vivir, pero es lo que nos tocó vivir. Siempre podemos sacar una enseñanza positiva de esto y también aprender a ser más tolerante, más comprensiva y más paciente. Y también aprovechar cada oportunidad, porque quizás no se vuelva a presentar. No dejar nada para después, porque no sabemos, el después no lo tenemos. Hay que vivir en el hoy, en el ahora y no desperdiciar nada, nada, nada. Así sea una gota de agua, un huevo, un pedazo de jamón, no hay que desperdiciar nada. Porque todas esas enseñanzas nos enriquecen nuestra vida. Y yo creo que haber pasado por estas pérdidas a mí me ha hecho una versión de mí, mejor de mí misma. Claro que sí. Por eso también desde ahí es donde hoy acompañas. Creo que eso es lo que espléndidamente. Sí. Muchas gracias, Sandra. Pues sí, como podemos ver, la vida tiene la adversidad, pero también tiene los aprendizajes. Y es con eso con lo que deberíamos elegir libremente quedarnos. Hacer de lo malo algo bueno y de lo bueno algo mejor. Esto es lo que nos queda como aprendizaje. ¿Hay alguien que quisiera hacernos alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Tienen algo por ahí en el chat? A ver, Elizabeth. Bienvenida. ¿Puedes activar tu... sí, perdón. Digo, qué gusto saludarlas, qué gusto verlas. La verdad es que me gustó muchísimo escucharlas. Como saben, yo soy
pues ¿cómo se llama? Paciente, beneficiaria de Irma. Perdí a 2 bebés, una niña y un niño. Y la verdad es que estoy muy de acuerdo con la frase de Pame, que ellos vinieron a transformarme a lo que yo soy el día de hoy. Yo soy otra, muy distinta a la Elizabeth de hace 7 años, que es cuando perdí a mi primer bebé. Sí, de acuerdo. Porque, bueno, una de las cosas es que a finales del 2019 empecé en una maestría en terapia gestal para poder ayudar a más mujeres que estén pasando lo mismo que yo pasé y ser consolada y ser servida como lo he sido a través de ustedes, y cómo a través de todo este tiempo, desde el 2019, he estado tomando otros cursos que me han abierto más la mente, el corazón, y cómo redignificar mi maternidad y mis hijos. Desde que estuve mi terapia en Irma, mi proceso de terapia, cada 10 de mayo Dios me permite poder reconocer mi maternidad. Cuando te preguntan, ¿eres mamá? ¿No? Antes, los primeros 2 años era, me volteaba y lloraba o cosas, ¿no? Claro. Y desde que pues estuve este proceso de terapia, sí, soy mamá de 2 bebés que ya están con el Señor. Y me dicen, claro, eres mamá, y me dan la rosa, ¿no? El año pasado, en mis clases de la maestría, presentándonos, eran 10 de mayo, y yo digo, sí, soy mamá, y soy mamá de estos 2 pequeños que han transformado mi vida. Y el día de hoy también, a través del grupo con el que colaboro en mi iglesia, pude otra vez, ¿no? Y tengo esa bendición. El día de hoy puedo verme que las cosas que me dolían el 10 de mayo ya no me duelen, que las cosas que me ofendían el 10 de mayo ya no me ofenden, que el día de hoy puedo vivir esta maternidad como madre tan feliz y tan agradecida, porque esas vidas hicieron un cambio no solamente en la mía, sino el de otras personas, y lo siguen haciendo el día de hoy. Alguna vez yo lo compartí en alguna actividad de Irma, que no tuve que esperar a 18, 20, 21 años a ver lo que iban a hacer mis hijos en la vida de otras personas, porque a través de este proceso pude ver que ya lo hacen y lo siguen haciendo. Y les estoy muy agradecida. Y bueno, también estoy en el diplomado y estoy aprendiendo mucho. Muchas gracias. Gracias a ti, Elizabeth, porque nos das testimonio de que una pérdida gestacional, si es acompañada, puede ser integrada a tu vida de una mejor manera. Superada no, a mí nunca me ha gustado esa palabra, porque eso me hace pensar como que lo dejas atrás, y no los dejas atrás. Al contrario, ¿no? Te acompañan, pero te acompañan de otra manera, con esperanza, con motivación, y ya en caso de muchas, acompañando a otras, ¿no? Porque esto es algo que también en Irma nos interesa mucho, que no solo nos quedemos con las que lo viven, sino todas estas personas que acompañan a personas que tienen la pérdida, sepan lo que tienen que hacer. Sepan que es importante escuchar, pero escuchar con todo lo que somos, no dando opiniones, no haciendo juicios, escuchar nada más. Y esto ya es una gran ayuda. Y además de eso, pues saber acompañar los procesos. No se necesita gran ciencia, solo necesitamos tener disposición, estar ahí para quien lo vive y no dejarlas tan solas, porque algo que compartíamos es que muchas de ellas se sienten, y lo escuché de una persona, como si fueran charcos. Es que tenemos el efecto charco, y yo decía, pues, ¿a qué te refieres? Me dice, es que cuando tú ves un charco lo brincas. Cuando una mujer ha perdido un hijo, las personas se van por los lados, no quieren enfrentar porque les da miedo preguntar. Y a veces no es porque sea algo
que venga desde lo malo, sino no sabemos cómo hacerlo, no sabemos si está bien preguntar, no sabemos si está bien hablar del tema. Pues hay que aprender que si bien no puedo llegar y meterme en este dolor que es tan, tan profundo, sí puedo decir, aquí estoy, y si me necesitas, cuenta conmigo. Son pequeñas cosas, son solo pequeños pasos que tenemos que aprender para poder estar ahí, porque son muchas, créanos, son muchas las mujeres que viven esto y que lo viven en una soledad terrible. Me gustaría acotar algo con respecto a lo de Elizabeth y un poquito con lo que dije de resignificar la pérdida, que es verdad que es un tema que no nos vamos a olvidar, que aunque la herida cierra, nos queda como la cicatriz, ¿no? Como cuando nos lastimamos. Ahí está, no lo vamos a olvidar nunca. Pero cuando logramos, a través de trabajar esta pérdida, resignificarla, se vuelve un motor. Todo ese dolor que estaba concentrado se vuelve un motor con un significado, ¿no? Con esto de propósito. Me gusta mucho la palabra propósito. Y escuchando a Elizabeth me hizo acordar a un versículo bíblico en Romanos 9 que habla de ser vasos de misericordia, ¿no? Con ese amor que fuimos contenidos, con esa misericordia que fuimos acogidos, poder darla a los demás. Si eso no es resignificar tanto dolor que tuvimos para hacerlo para bien, bueno, no sé, no encuentro otro ejemplo, pero me parece clarísimo. Resignificar eso se vuelve en el motor guía de por qué pasamos lo que pasamos, ¿no? Entonces yo aliento mucho a las personas que acompaño en eso, en poder lograr juntas acompañarlas a atravesar ese dolor, esa tormenta, y en un momento el dolor mengua. No digo que se olvida, no digo que nos dejamos de acordar de eso, sino que de repente lo resignificamos y se vuelve un motor para lo que nos queda. Y si logramos eso, ya estamos del otro lado, lo hicimos, ¿no? Y eso es lo que nos deja el trabajar en esta pérdida, encontrar personas como Elizabeth, ¿no? Estos vasos de misericordia que nos ayudan a pasarlo. Es muy importante lograr esto. Ay. No sabes qué alegría me da escucharte, Liz, de verdad. Es una manera tan linda de honrar a tus hijos. Lo han hecho tú y Gerson muchas veces y de verdad que yo le doy gracias a Dios por conocerte, por todo lo que nos has compartido. Los dos nos contagian también de mucha esperanza. Yo creo que esto es parte de lo que tenemos que hacer en esta época, contagiar algo que no es COVID, contagiar esperanza, de verdad. Y esto de recordar pues que hay un Dios, que no soy yo, y que Él nos vino a hacer coincidir. De verdad que ha sido un regalo. Felicidades. Te mando un abrazo, Liz. Muchísimas gracias. Igual, un abrazo a todas. Muchísimas gracias. Es un regalo coincidir efectivamente con todas ustedes. Gracias, Mari Carmen. Gracias, Pamela. Gracias, Sandra, por abrirnos su corazón y hablarnos de esta experiencia, que si bien en su momento fue dolorosa y puede hablarse con paz, quizás no sin dolor. Y por eso las abrazo también, porque recordarlo y tocarlo, pues a veces no es tan lindo, lastima un poco. Sin embargo, gracias por abrirnos sus corazones. Gracias a todas las que nos acompañaron. Esperamos muy pronto volver a encontrarnos con un nuevo tema y compartir también las experiencias de vida de todas nosotras. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar. Gracias a todas también por escucharnos y ayudarnos a crecer juntas. Que estén muy bien todas. Bye. Muchas gracias. Dios las bendiga. Bye. Bye. Igualmente. Bye, bye. Felicidades a todos. Adiós. Adiós. Buena tarde. Adiós. Bye. Bye. Muchas gracias, como siempre.